Y toda esa campaña de comunista del gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. Pero lo que pasa es que el gobierno revolucionario no es comunista. I am not communist. I am not agree with communism. My acts proof. Free press in Cuba. The proceeding for the paper to finish because to establish censorship. There is no doubt about free press is the first enemy of dictatorship. I have said very clear that we are not communists. Había una cosa bellísima, como que todo el mundo se diera cuenta que había que acabar con la injusticia. Mientras, Castro observaba una multitud de más de 1 millón de cubanos allí reunidos y comparó al nuevo gobierno cubano con la antigua Atenas. Solo que mejor, ya que el gobierno revolucionario de Cuba no era para las clases privilegiadas o la oligarquía. Esto, dijo, es la democracia verdadera. Yo me encontré a fines de marzo o principios de abril una propaganda pro-marxista en el periódico, que un periodiquito tabloide que tiraban para las Fuerzas Armadas, y entonces diría esto porque 1 y 2 y 3 artículos, y además nosotros veíamos a Guevara, veíamos a Raúl moviéndose con los dirigentes del Partido Comunista, y uno pues fue observando, mirando, aquí hay un segundo plan. El comandante Uber Matos se había dado cuenta de que los comunistas cubanos eran una nueva e inesperada fuerza en la revolución. Fidel, estás destruyendo tu propio trabajo, escribió Matos dimitiendo de su mando. Fidel llamó al comandante rebelde desleal, desagradecido y traidor y lo arrestó. Este es un momento crítico, decisivo, en el que los radicales dicen que esa es la dirección a seguir. Y ni la gente que luchó con ellos podía decir que no. La suerte de Matos parecía echada. Raúl Castro pedía el fusilamiento, y el Che Guevara, que también lo pedía, se pasó después a decir que no. Yo me limité a decirle a Fidel, pero Fidel, tú no dijiste que esta revolución no iba a ser como Saturno, que devora a sus hijos. Y Fidel me respondió, no, no vamos a fusilar, porque no vamos a hacer nada. Matos fue sentenciado a 20 años de prisión. Muchos moderados del gobierno de Castro dimitieron en señal de protesta o fueron cesados. Algunos se fueron a Estados Unidos. Otros se unieron al movimiento de oposición que comenzaba a formarse en Cuba. El 14 de octubre, fotografías realizadas desde los aviones espías U-2 revelan que los soviéticos están construyendo emplazamientos de misiles balísticos en Cuba y almacenando misiles que podrían alcanzar Estados Unidos. Fidel no quería misiles nucleares. Los cubanos habían pedido tanques y misiles aéreos. Según algunos, quizá también soldados soviéticos. Pero una vez Fidel los tuvo, vio su valor y le encantó el hecho de que asustaban a los gringos. Durante los siguientes 13 días, el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear de lo que nunca estuvo. Los misiles que pretendían proteger Cuba solo sirvieron para ponerla en peligro, ya que ahora se enfrentaba a una inminente invasión de Estados Unidos. El 27 de octubre, Castro dictó una carta al embajador Alexander Alexev, dirigida a Nikita Khrushchev. Según el informe del propio Alexev, Fidel se la dictó 10 veces. Y al final, la carta mantenía su tono muy encendido. Fidel básicamente le decía a Khrushchev que si la Unión Soviética tenía que usar armas nucleares para defender el socialismo en el mundo, y eso significaba sacrificar a Cuba, él estaba de acuerdo. Concluyó que tenía una o dos opciones. Las opciones eran que o Cuba era destruida, o era destruida por una razón. La reacción de Khrushchev fue, está loco, parece que me está diciendo que vuele el mundo. Yo estoy en mi periódico, preparando el periódico del lunes, cuando veo en el teletipo de la P un cable que decía, ordena a Nikita Khrushchev retirar los cohetes de Cuba. Llamo a Fidel y le pregunto, ¿qué hago con el cable? Pues yo no podía imaginar que Fidel no lo supiera. Y durante 5 minutos no nos entendimos, hasta que me dice, léeme el cable, leí el cable. Y así se enteró.
Castro llamó a Khrushchev bastardo e hijo de puta. Furioso rompió un enorme espejo que colgaba en su oficina. Se refugió en La Plata, su antiguo campamento militar de Sierra Maestra, para curarse de los agravios. En un esfuerzo por hacer las paces, Khrushchev invitó a Castro a visitar la Unión Soviética en abril de 1963. Fidel regresó a su juventud al estar ante la vieja guardia soviética, a los días de lucha revolucionaria. Tuvo un notable efecto en el espíritu de los soviéticos. Castro se deleitaba de su popularidad y disfrutaba de los privilegios reservados a la élite soviética. Hasta se consintió soñar despierto. Más tarde, recordó que durante una jornada de caza en la dacha de Khrushchev no pudo evitar preguntarse qué habría pasado si hubiese disparado accidentalmente al presidente soviético. Los términos de las relaciones militares y civiles soviético-cubanas en gran medida se establecieron en ese viaje. Desde ese momento, Cuba no pagó un centavo por el armamento militar. Lo pedían y se lo daban, más o menos. Por otra parte, los soviéticos compraban el azúcar a precios inflados y vendían el petróleo a bajo precio. Era el paraíso. Los meses del otoño de 1979 fueron los de su apogeo, los de sus triunfos. Ahí estaba él, debidamente elegido presidente de los países no alineados, los países de Asia, África, Oriente y Latinoamérica. ¿Cómo puedes ser un aliado soviético leal y el líder de las naciones no alineadas? Bien, aparentemente, Castro fue capaz de mantener el equilibrio hasta que los soviéticos invadieron Afganistán. La Unión Soviética ocupó una nación no alineada. Entonces Cuba se vio atrapada entre su circunscripción entre los países no alineados y su relación con los soviéticos, y renunció a denunciar la invasión de Afganistán, por lo que perdió gran parte de su credibilidad entre el resto de países no alineados. La primavera siguiente, Castro encaró una inesperada crisis cuando un incidente en una embajada de La Habana se descontroló. Un autobús lleno de cubanos que buscaban asilo en la embajada peruana se abalanzó sobre la puerta destrozándola. Los dos guardias de la entrada comenzaron a disparar al autobús, pero como el autobús pasó por la puerta, se dispararon entre ellos. Castro decidió no arriesgar la vida de sus policías para mantener a la gente fuera de la embajada, pues no le importaba que entraran, así que retiró los guardias. Gran error, pues en 3 días había más de 10.000 personas en la embajada peruana y venían más de todas las partes de la isla. En el otoño y el invierno de 1979, estaba tan preocupado por los asuntos internacionales que estoy convencido de que no era consciente de la profundidad del malestar en la isla. Un malestar que crecía bajo la superficie sin cesar. Castro estaba furioso y tildó a los refugiados de escoria. Anunció que quien quisiera irse de Cuba era libre de hacerlo. No lo necesitamos. Castro batió el récord de violación de derechos humanos, basado en los testimonios de los presos recientemente liberados de las cárceles cubanas. Yo tengo el triste recuerdo y tuve el triste privilegio de que 3 de mis compañeros de cárcel, de celda, fueron asesinados en la prisión. El primero de ellos fue Roberto López Chávez. Roberto López Chávez tenía 16 años cuando llegó a la prisión. Otro de mis compañeros fue Pedro Luis Boitel, el dirigente estudiantil, a quien Castro odiaba con toda la fuerza de su alma. Boitel se quedó en huelga de hambre y Fidel Castro ordenó que cerraran con un candado la celda donde estaba y que no volvieran a abrirla hasta que no se muriera de sed. Y se murió de sed a los 53 días. Como estos, cientos y cientos de asesinatos y torturas. Era una maquinaria de matar el presidio político. La gente no iba allí condenada a privación de libertad. La voluntad del gobierno era eliminar a los contrarrevolucionarios. En la cárcel se muriera la gente. La prisión de La Cabaña y de La Pino, todas esas historias son siempre pálidas. Las palabras no son capaces de reflejar todo el sufrimiento y toda la angustia que hay en eso, porque las palabras son soportes muy débiles de lo que hay detrás de ellos. En
marzo de 1987, la delegación de Estados Unidos en Ginebra pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenase a Cuba por abusos masivos, sistemáticos y flagrantes de los derechos humanos. Al año siguiente, bajo presión, Castro invitó a la Comisión a Cuba para investigar. Desde La Habana, Ricardo Bofill animó a la gente a colaborar. Ricardo Bofill ni nos preocupa. Yo no tengo elementos de juicio para saber lo que hará, lo que no hará, no tengo noticias de cuál es su actitud. Pero eso no tiene importancia en ninguna clase. Esos son fuegos artificiales ante la realidad de la historia. No nos preocupa. Bueno, la comisión llegó a La Habana y abrió sus audiencias al público en el Hotel Comodoro. Allí fueron decenas y decenas de familiares de personas fusiladas, de personas asesinadas virtualmente en las guerrillas del Cambrai, de personas torturadas, de presos injustamente encarcelados. En fin, prácticamente había allí testimoniantes de cada uno de los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos violados. Las conclusiones de la comisión fueron documentadas en un informe de 400 páginas presentado en Ginebra.